Gracias a usted, asambleísta. Tiene la palabra Yoconda Saltos. Señor presidente, señor encargado, presidente de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas. El informe del proyecto reformatoria a la Ley de Régimen Tributario y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria parte precisamente de esta premisa, de la equidad tributaria que debe existir en el país, pero que realmente dicho proyecto de ley no lo contempla. Quienes me antecedieron en la palabra toparon un tema muy importante: el hecho de reactivar el aparato productivo de un país. ¿Cómo se lo realiza? A nivel de todos los países del mundo, para que esto dé sus efectos, primero deben haber incentivos tributarios, incentivos que realmente no contempla dicho proyecto. No se puede gravar de impuestos a quienes son parte del sistema productivo. Más bien, lo que debemos hacer es permitir que este proyecto de ley genere el fortalecimiento del sector artesanal calificado, de la pequeña, mediana y grande empresa de nuestro país. A mí me admira cómo está elaborado este proyecto luego de que el discurso del señor presidente de la República por muchas ocasiones ha hecho referencia a que se debe fortalecer la industria nacional. ¿De dónde nace la industria nacional? Precisamente del artesano calificado y de las pequeñas empresas. Si nosotros gravamos impuestos, ¿qué es lo que estamos generando? Que las grandes transnacionales, de una u otra manera, puedan estar en esos espacios de competencia dentro de esa dinámica económica en el país. Porque realmente, si la empresa ecuatoriana, si el artesano ecuatoriano está gravado de impuestos, pues tendrá que traducirlo simple y sencillamente al consumidor. Y a lo mejor la industria china podrá ofrecernos productos, no a lo mejor de muy buena calidad, pero sí a bajo precio. Hay que tomar en consideración estos aspectos si realmente se habla de que debemos fortalecer esa industria tan necesaria y que tanto se ha hablado de que debemos consumir lo nuestro, porque a nivel de todo el país nosotros vemos grandes letreros que hablan precisamente de aquello. Pero no vamos a poder lograrlo si es que este tipo de ley prácticamente es aprobado el día de hoy. Voy a hacer referencia, como primer punto, considero necesario que el hecho de crear, modificar continuamente y de manera imprevista los impuestos y otros tributos crea, en primer lugar, inseguridad jurídica. En el artículo 10 establece que se cobrará impuesto a la renta, a los dividendos y utilidades de las sociedades, lo cual supondría una doble aplicación de tributos, ya que antes de distribuir los dividendos y utilidades, las sociedades en sí ya pagan su impuesto a la renta. El artículo 11, en él se establece la reducción de los 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta por la reinversión de sus utilidades, es lo que se ha manifestado aquí inclusive, con lo cual se estaría coadyuvando a la producción nacional.
Sin embargo, en el inciso segundo del proyecto, se pretende darle al Ejecutivo la potestad de decidir cuándo se aplicará este beneficio y cuándo no, lo cual inclusive atenta al principio de la reserva de ley, que indica que solo por ley se puede establecer exenciones o beneficios tributarios. En el artículo 14 señala las personas que no están obligadas a presentar declaración, que no están obligadas a presentar declaraciones al impuesto a la renta. Sin embargo, en el literal C del mismo se establece que no deberán presentar declaraciones las personas que se establezca posterior en dicho reglamento, con lo cual dejaría a discrecionalidad del Ejecutivo cuál es la persona que podrá hacerlo y cuál no. En el artículo 20, que establece los que estarán grabados en sí con tarifa cero, se excluye de los mismos al papel periódico, al periódico y a las revistas, lo cual afectaría directamente a la prensa escrita, a editoriales y a libros fabricados con este material y que indirectamente llegan al consumidor. Propongo, señor presidente de la Asamblea, que en el capítulo relacionado con el ICE, que habla sobre el impuesto a los consumos especiales, si en todo caso la ley va a pasar, esta debería estar establecida de una manera diferenciada entre lo que es la producción nacional y lo que es la producción extranjera. Por lo menos ese favor podríamos hacerle al país. En el artículo 42 se establece que el impuesto a la salida de divisas será del 2%, lo cual significaría un incremento de 4 veces lo que actualmente está establecido en un 0.5%. Sin embargo, una medida en este sentido es contraproducente, ya que lo que se pretende con esto es prácticamente la fuga de capitales, más bien restringir la fuga de capitales, pero lo que se lograría en sí es desmotivar la inversión extranjera. Eso es todo, señor presidente, compañeros asambleístas. Gracias. Gracias, asambleísta.